lo trataron peor que a un perro callejero. Su propia esposa y su despiadada suegra lo echaron a la calle en medio de la lluvia, riéndose de sus manos curtidas de tanto trabajar para mantenerlas. Lo llamaron muerto de hambre y lo cambiaron por un vividor de traje barato. Pero lo que esas dos mujeres ignoraban, cegadas por la avaricia y la soberbia, es que el hombre al que acababan de tirar a la basura no era un simple campesino sin futuro. Él era el único heredero del imperio tequilero más grande y millonario de todo México. Y cuando el karma decide cobrar sus deudas, no tiene ni una gota de piedad. ¿Crees que la vida siempre pone a los interesados en su lugar? Quédate a escuchar la increíble historia de Alejandro, porque te aseguro que la lección que les dio a estas mujeres te dejará sin aliento y con una gran sonrisa. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta si amas ver cómo la justicia divina hace su trabajo. Comenzamos. El sol de Jalisco caía a plomo sobre los inmensos campos de ajem, tierra seca y la espalda de Alejandro. A sus 40 años, sus manos estaban llenas de callos, cicatrices y grietas, testimonios mudos de una década de trabajo prácticamente esclavo para mantener a flote la finca de la familia de su esposa. Ese martes el termómetro marcaba casi 40, pero la fiebre que le hervía en la sangre desde la madrugada debía ser mucho mayor. Sentía punzadas en el pecho y el aire le faltaba, pero no se detuvo con su coa en mano. Tenía que terminar de jimar hilera, de lo contrario habría problemas. A pocos metros de distancia, bajo la sombra fresca e impecable de la gran terraza de la casa principal, Elena y su madre, doña Carmen, bebían limonada helada en finos vasos de cristal. «Míralo, Elena», murmuró doña Carmen con absoluto desdén, ajustándose sus gafas de diseñador. «Parece un simple animal de carga. Sigo sin entender en qué estabas pensando cuando te casaste con ese muerto de hambre. ¡Qué vergüenza para nuestro apellido!». Elena, a sus 38 años, mantenía un aire de altivez inquebrantable cruzando las piernas con fastidio. «Era joven, ingenua y me dio lástima, mamá. Pensé que al menos serviría como un buen peón, pero ni para mantener nuestro estatus sirve. Míralo, apesta a tierra barata y a sudor de pobre». Limpiándose el sudor de la frente con su manga raída, Alejandro se acercó al porche con paso tembloroso. Sacó de su bolsillo un fajo de billetes arrugados atados con una simple liga de goma. Elena dijo con voz ronca y la respiración entrecortada: «Aquí tienes lo del mes. Es para la colegiatura de tu hija Sofía. Hice turnos extras en el aserradero del pueblo para completarlo». Elena miró los billetes como si estuvieran infectados de lepra. Con un manotazo rápido y despectivo, los hizo a un lado, haciendo que el dinero cayera al piso del aja. «¿De verdad crees que esa miseria paga un solo mes en un colegio de prestigio?», escupió la mujer con asco. «Recógelo y ni se te ocurre entrar a la casa hoy con esas botas asquerosas. Arruinarás mi alfombra nueva. Ve a cenar las sobras y duérmete en el cuarto de herramientas. No quiero verte. Me provocas dolor de cabeza». Alejandro apretó la mandíbula tragándose la humillación. Mientras caminaba hacia el lúgubre cobertizo, su vista nublada captó algo inusual. A lo lejos, junto al camino de terracería, una lujosa camioneta SUV negra y blindada estaba estacionada en silencio. El cristal trasero bajó unos centímetros, revelando el destello de una cámara fotográfica apuntando directo hacia él. Al verse descubiertos, el vehículo arrancó suavemente y desapareció en una nube de polvo. Intrigado, Alejandro se acercó a las huellas de las llantas. Allí, brillando bajo el sol poniente, encontró un objeto extraño, un fino botón de oro macizo con el emblema de un águila antigua grabada. Lo guardó en su bolsillo, desconcertado por el hallazgo. Esa noche, el frío húmedo del cobertizo hizo que la fiebre de Alejandro se disparara a niveles peligrosos. Temblaba incontrolablemente, sintiendo que perdería el conocimiento. Necesitaba medicina. Arrastrando los pies, cruzó el patio en la oscuridad hacia la casa principal. Al llegar a la puerta trasera, levantó el puño para tocar, pero se paralizó. Desde el interior de la sala no reinaba el silencio. Se escuchaba la risa coqueta y descarada de Elena, entrelazada íntimamente con la voz grave de un hombre desconocido que le susurraba al oído. A la mañana siguiente, una llovizna fría y gris bañaba la hacienda, reflejando el ambiente gélido que reinaba en el interior. Alejandro apenas podía mantenerse en pie. La fiebre había consumido sus últimas reservas de energía. Al entrar a la sala principal en busca de un vaso de agua, sus piernas fallaron y cayó pesadamente, golpeando el lujoso piso de mármol. «No ensucies mi casa, inútil»,
chilló doña Carmen dando un respingo en su sillón de terciopelo. En lugar de llamar a un médico o sentir compasión, la anciana llamó a gritos a los mozos. «Sáelo al patio que me mancha la entrada con sus botas enlodadas». Antes de que los peones pudieran acercarse, Elena bajó la gran escalera del brazo del mismo hombre cuya voz Alejandro había escuchado la noche anterior. Era Mateo. Vestía un traje de corte italiano que parecía desentonar con su sonrisa arrogante y sus gestos sobreactuados. Elena lo miraba con una adoración casi patética. «Qué bueno que ya estás en el piso, Alejandro, porque es exactamente ahí donde perteneces», dijo Elena con frialdad glacial, mirándolo desde arriba. «Quiero el divorcio hoy mismo. Ya me cansé de cargar con un parásito». Mateo es un verdadero hombre de negocios, un inversionista que sí sabe cómo darle a una mujer la vida que merece. Así que lárgate de mi propiedad. Alejandro, tosiendo y con la vista borrosa, asimiló la traición. Ni siquiera se molestaron en disimular. Doña Carmen apareció por la puerta trasera con la vieja bolsa de lona de Alejandro y la arrojó sin piedad hacia los charcos del patio a la vista de todos los empleados. «Toma tus porquerías y lárgate, indio muerto de hambre. Vuelve a tu miserable rancho a revolcarte en el fango de donde te sacamos», gritó la suegra escupiendo veneno. Mateo, queriendo lucirse, dio un paso al frente. Con una carcajada burlona, sacó una moneda oxidada del bolsillo y se la arrojó a Alejandro golpeándole el pecho. «Para tu pasaje de autobús campesino, invita a la casa». Pero lo que las cegadas mujeres no notaron fue el detalle que la aguda mirada de Alejandro sí captó. El reloj en la muñeca de Mateo era un Rolex de imitación barata cuya manecilla tartamudeaba. Peor aún, mientras Elena se giraba para abrazar a su madre, el gran inversionista deslizó hábilmente un costoso encendedor de oro de la mesa de centro hacia el bolsillo de su saco. Un vil ratero de poca monta disfrazado de príncipe. Alejandro no suplicó, no derramó una sola lágrima. Se levantó lentamente ignorando la moneda en el charco. Caminó hacia su bolsa empapada, la abrió y verificó que lo único que realmente le importaba siguiera allí. Una pequeña caja de madera tallada, el último recuerdo de sus padres. Sin decir una palabra, dio media vuelta y caminó bajo la tormenta. Caminó durante una hora por la carretera solitaria temblando de frío. De pronto, el rugido de un motor potente rompió el sonido de la lluvia. La misma camioneta SUV negra y blindada del día anterior se emparejó a su paso. El vehículo se detuvo suavemente. La pesada puerta trasera se abrió desde adentro, revelando un interior de cuero impecable, y una voz profunda y respetuosa resonó en la lluvia. «Es hora de volver a casa, patrón». El trayecto en la lujosa SUV transcurrió en un silencio sepulcral. El vehículo recorrió los caminos lodosos hasta llegar a las afueras del pueblo, deteniéndose justo frente a la vieja parcela de tierra reseca que perteneció a los padres de Alejandro. Allí se erguía la cabaña de adobe donde él había crecido, el lugar al que su suegra lo había mandado a revolcarse en el fango. Alejandro bajó del auto, protegiendo su caja de madera bajo el brazo. Al acercarse a la puerta rústica, notó que el viejo candado oxidado estaba roto en el suelo. Empujó la madera astillada esperando encontrar ruinas y telarañas. Sin embargo, el interior lo dejó sin aliento. La fachada humilde era solo un disfraz. Por dentro, la cabaña había sido completamente remodelada con acabados de caoba, tecnología de punta y una cálida iluminación. De pie junto a un escritorio de madera maciza lo esperaba un anciano de porte aristocrático vestido con un traje sastre impecable. «Bienvenido a casa, don Alejandro», saludó el hombre con una profunda reverencia. «Soy don Arturo, el abogado principal de su familia. He esperado 20 años para este momento». Alejandro frunció el ceño, confundido. «De mi familia, mis padres eran simples jornaleros que murieron sin un centavo». Don Arturo sonrió con indulgencia. «Esa fue la historia que tuvieron que contarle para protegerlo, señor. Sus padres no eran jornaleros, eran los fundadores del imperio tequilero, los ancestros, la corporación de gas más grande y poderosa de México. Tuvieron que ocultarse por una vieja y peligrosa guerra de carteles, pero dejaron estipulado que al cumplir usted 40 años y habiendo forjado un carácter humilde y trabajador, heredaría absolutamente todo». El abogado señaló la caja de madera que Alejandro sostenía. «Ábrala, por favor». Alejandro, aún incrédulo, abrió la caja. Don Arturo presionó un pequeño resorte oculto en el fondo falso. La madera cedió revelando una pesada llave de oro macizo.
Tenía grabado el mismo emblema del águila que el botón que Alejandro había encontrado en el campo. Esa llave le da acceso total a cuentas en Suiza, fondos de inversión y miles de hectáreas cultivables, explicó el abogado desplegando un mapa digital sobre el escritorio. Alejandro se acercó a mirar la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer una zona marcada en rojo. Espera, murmuró Alejandro, su voz temblando por primera vez. Esos son los campos de la familia de Elena, las tierras donde me reventé la espalda trabajando los últimos 10 años. Ah. Ahí hay un pequeño malentendido, don Alejandro, dijo don Arturo con una sonrisa gélida. La familia de su exesposa no es dueña de esas tierras. Solo las han estado arrendando durante décadas a una empresa fantasma que casualmente es de su entera propiedad. Usted es el verdadero dueño del suelo que pisan. El silencio inundó la habitación. Alejandro procesó la magnitud de la revelación. No solo era millonario, tenía el destino de Elena y doña Carmen, literalmente en la palma de su mano. La fiebre y el cansancio desaparecieron, reemplazados carraspeo por una claridad fría y letal. Don Arturo deslizó una elegante carpeta negra sobre el escritorio de caoba. La empresa de su exesposa lleva meses al borde de la quiebra total. Señor, ahora que usted ha vuelto, ¿quiere que los aplastemos lentamente para que sufran o prefiere que los destruyamos? Esta misma noche, una semana después, el hombre que alguna vez durmió temblando en un cobertizo húmedo había desaparecido por completo. En el fastuoso penthouse corporativo de la torre, los ancestros, en el corazón financiero de la ciudad, Alejandro se miraba en el enorme ventanal de cristal. Llevaba un traje a la medida de lana italiana y un reloj suizo en su muñeca. Aunque sus manos aún conservaban los ásperos callos del trabajo duro, el único recordatorio de su pasado, emanaba un aura de poder absoluto e implacable. Era en toda regla el patrón. Don Arturo se acercó con paso silencioso, sosteniendo una tableta digital. Las órdenes de embargo están listas, señor Alejandro, no titubeó. Su voz era hielo puro. Corten en suministro inmediatamente. Ni una sola piña de ale. Ni una sola gota de agua de nuestras tierras debe llegar a las destilerías de Elena. Que se sequen. Mientras tanto, en una exclusiva boutique del centro comercial, Elena reía a carcajadas. Sostenía una copa de champán mientras veía a Mateo probarse un costosísimo saco de diseñador que ella, por supuesto, estaba pagando. La ilusión de su nueva y perfecta vida de millonaria se hizo añicos de golpe cuando su celular comenzó a vibrar desesperadamente. ¿Qué quieres, Valeria? Te dije que no me molestaras en mi día libre, respondió Elena con fastidio a su asistente personal. Pero la voz al otro lado era puro pánico. Los camiones con la materia prima no habían llegado. El proveedor principal había bloqueado los accesos a los campos de sin previo aviso y los inversionistas extranjeros amenazaban con demandas millonarias si no entregaban el pedido de tequila esa misma semana. La quiebra era inminente, pálida y con el pulso acelerado. Elena colgó y se aferró al brazo de Mateo. Mi amor, tengo una emergencia de liquidez en la fábrica. Necesito que me prestes capital de tu fondo de inversiones para cubrir este hoyo temporal. Eres el único que puede salvarme. La sonrisa arrogante de Mateo vaciló por una fracción de segundo, retrocediendo un paso. Ay, mi reina, me encantaría, pero mis activos están congelados en Suiza por una absurda auditoría fiscal. Ya sabes cómo son los europeos. No puedo mover un solo peso hasta el próximo mes. Desesperada y sintiéndose acorralada, Elena corrió a su oficina en la destilería. Al ver los reportes financieros en números rojos, la frustración la cegó. Levantó la mano y abofeteó con fuerza a Valeria frente a todos los empleados. Eres una completa inútil, le gritó desahogando su propia incompetencia. Busca otro proveedor o búscame un prestamista, me da igual. Haz que el dinero aparezca o te despido. Valeria bajó la mirada frotándose la mejilla enrojecida, asintiendo con lágrimas de aparente sumisión. Lo que la histérica y soberbia Elena jamás imaginó era que Valeria no era una simple empleada asustada. Llevaba 3 años siendo los ojos y oídos de don Arturo dentro de la compañía, esperando este exacto momento. 15 minutos después, en la Torre Los Ancestros, un mensaje encriptado iluminó la pantalla del abogado. Señor, dijo don Arturo, esbozando una sonrisa afilada. Nuestra informante confirma que Elena está tan desesperada que está dispuesta a buscar a autistas para salvar el pellejo. Alejandro giró en su silla de piel, cruzando las manos bajo la barbilla.
Sus ojos brillaron con una oscuridad letal y satisfactoria. Perfecto. Dile a Valeria que les hable de nuestro nuevo fondo de inversión de riesgo que les ofrezca la soga. Ellas solas se van a ahorcar. En un exclusivo bar clandestino, donde la luz de neón se filtraba entre el espeso humo de los puros, el hielo tintineaba en el vaso de whisky caro de Mateo. Rodeado de un ambiente de vicio, se reía a carcajadas chocando su copa con un oscuro prestamista. Es más fácil que quitarle un dulce a un niño. Se jactaba Mateo exhibiendo una sonrisa torcida. La estúpida de Elena está tan desesperada por mantener su fachada de señora de sociedad que ni siquiera revisa los estados de cuenta financieros. Mañana la convenzo de hipotecar la gran mansión de su madrecita. En cuanto el banco desembolse el capital, lo desvío a mis cuentas y me esfumo a las Bahamas para siempre. Adiós problemas. Mientras tanto, en la lujosa pero gélida sala de la mansión familiar, doña Carmen caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada apretando los puños. Estamos en la ruina, Elena, gritó la anciana golpeando el piso de mármol con su bastón. Las tarjetas de crédito rebotan, los empleados amenazan con huelgas y tu dichoso gran inversionista solo se la pasa bebiendo de nuestra bodega. Échalo a la calle tal como hicimos con el inútil de Alejandro. No te atrevas a comparar a Mateo con ese campesino muerto de hambre, replicó Elena, furiosa, cegada por el orgullo y la negación. Mateo tiene contactos en la alta esfera, solo necesita tiempo para liberar sus fondos europeos. Su amarga discusión fue interrumpida por una llamada urgente de Valeria, la asistente secreta de Alejandro. Con voz fingidamente nerviosa, le presentó la carnada. Habló del Fondo de Inversión Los Ancestros, un grupo financiero misterioso y multimillonario dispuesto a inyectar capital inmediato. La única condición innegociable era poner en garantía bienes raíces de máximo lujo. Más tarde esa noche, cuando Mateo regresó apestando a alcohol barato enmascarado con loción cara, encontró a Elena llorando de desesperación sobre los documentos de quiebra. Astutamente él adoptó su papel de salvador. Mi reina, no derrames ni una lágrima más, susurró acariciando sus hombros desde atrás. Toma ese préstamo hipotecario. Es solo un pedazo de papel, un trámite burocrático temporal. Pon la casa como garantía y yo usaré mis habilidades para triplicar ese dinero en una semana en la bolsa de valores. Confía en el hombre que de verdad te ama. Vencida por el miedo a la pobreza, Elena asintió ciegamente. Lo que sus ojos nublados no vieron fue la traición más sucia ocurriendo a sus espaldas. Cuando Elena fue a la cocina por un vaso de agua para calmar sus nervios, Mateo abrió rápidamente el maletín de ella. Con una destreza escalofriante, sacó un cheque en blanco y, falsificando a la perfección la firma de su amante, ordenó la transferencia de los últimos fondos de emergencia de la empresa hacia una cuenta fantasma en las Islas Caimán. Carraspeó al regresar, Elena tomó el bolígrafo de oro y firmó el poder notarial, entregándole a Mateo su destino, su casa y su empresa en bandeja de plata. A kilómetros de allí, en la penumbra inmaculada de su penauce, Alejandro leyó el mensaje de don Arturo. La mosca firmó. La red está lista. Alejandro sonrió fríamente, apagando la pantalla. El verdugo tenía el hacha afilada. Solo era cuestión de esperar la ejecución. El lunes por la mañana, la imponente torre de cristal de los ancestros se alzaba como un coloso en el distrito financiero. Elena y doña Carmen cruzaron las puertas giratorias, vistiendo sus mejores abrigos de diseñador, joyas ostentosas y una actitud de superioridad que intentaba henar su desesperada ruina. Mateo caminaba detrás de ellas, fingiendo ser el experto asesor financiero. Al acercarse a la recepción de mármol, Elena exigió con voz chillona. Tenemos una cita urgente con su misterioso presidente. Anúncienos y rápido. La recepcionista ni siquiera parpadeó, mirándolas con fría cortesía. Tomen asiento. Serán atendidas cuando sea su turno. Lo que esperaban que fuera una reunión de 5 minutos se convirtió en una tortura psicológica. Pasaron 4 interminables horas. Los pies de doña Carmen se hincharon en sus tacones caros y la paciencia de Elena se desmoronó, pero no tenían otra opción más que tragar su orgullo y esperar. La humillación apenas comenzaba. Finalmente fueron escoltados a una sala de juntas fría e intimidante. No estaba el presidente, solo don Arturo, quien se presentó como el director ejecutivo. Con una frialdad calculada, deslizó un denso contrato sobre la mesa de cristal. Las condiciones de nuestro fondo son absolutas, dictaminó el abogado ajustándose los lentes.
El préstamo se otorgará hoy mismo, pero requerimos la hipoteca total de su mansión y el control accionario de su destilería como garantía. Si hay un solo atraso en los pagos, lo pierden absolutamente todo. Doña Carmen palideció. Su mano temblorosa se detuvo en el aire. Elena, esto es una locura. Si algo sale mal, nos quedaremos en la calle. Pero Mateo se inclinó hacia el oído de su amante, susurrando con su voz de serpiente. Firma, mi reina, con mi estrategia en la bolsa, recuperaremos la casa en una semana y seremos intocables. Eres una mujer de negocios, no dejes que el miedo te domine. Cegada por la arrogancia y su absurda fe en aquel estafador, Elena arrebató el bolígrafo. Firma, mamá. No voy a permitir que la sociedad me vea como una fracasada. Ambas plasmaron sus firmas, sellando legalmente su propia sentencia de muerte. Sintiéndose victoriosa y aliviada, Elena tomó el vaso de agua que le habían servido al llegar y frunció el ceño con asco. Agua en un simple vaso de cartón. Pensé que esta corporación tenía clase. Exijo una copa de cristal como corresponde a mi estatus. Don Arturo sonrió, pero sus ojos eran de hielo puro. Las copas de cristal son para nuestros invitados de honor, señora. Las órdenes directas de nuestro presidente fueron muy claras. Para aquellas personas que no tuvieron reparo en echar a la calle a quien les dio de comer, un vaso de cartón es un lujo excesivo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Esa frase sonaba aterradoramente familiar, un eco de la lluvia de aquella mañana, pero su mente, nublada por la soberbia, se negó a conectar los puntos. Con los documentos firmados y el millonario desembolso autorizado a la cuenta de la empresa, Mateo se levantó apresuradamente. Iré al baño a hacer unas llamadas para mover las inversiones. Vuelvo enseguida, mis amores. Una vez encerrado en el cubículo del baño, Mateo sacó un teléfono desechable. Su sonrisa arrogante se ensanchó mientras ordenaba. El dinero ya entró. Transfiérelo todo hasta el último centavo a la cuenta de las Islas Caimán y confírmame el vuelo privado a Cancún para esta misma noche. Adiós, idiotas. 3 días después, el imperio de cristal de Elena comenzó a resquebrajarse. Sentada frente a su computadora, tecleaba desesperadamente las contraseñas de las cuentas bancarias de la empresa. El saldo una y otra vez marcaba un rotundo y escalofriante 0. El millonario préstamo de los ancestros había sido desembolsado, pero jamás tocó las cuentas de la destilería. Con las manos temblorosas llamó a Mateo. El número que usted marcó no está disponible, repitió la operadora por 10ª vez. Un sudor frío le recorrió la espalda. Corrió al departamento de lujo que le había rentado. Estaba completamente vacío, sin rastros de ropa ni de maletas. Al regresar a la destilería, el caos era absoluto. Decenas de proveedores, furiosos y obreros en huelga bloqueaban la entrada principal, exigiendo sus pagos atrasados con gritos e insultos. Doña Carmen, al ver la turba enardecida desde la ventana de la oficina, se llevó la mano al pecho, palideciendo de golpe mientras se desplomaba en un sillón, víctima de un preinfarto por el impacto de la ruina pública. El teléfono del escritorio sonó como una sentencia de muerte. Era el representante legal del banco corporativo. Señora Elena, hemos detectado el desvío fraudulento de los fondos otorgados, informó la voz metálica. Esto constituye una violación inmediata y absoluta del contrato. En este preciso momento, nuestros agentes están ejecutando la orden de embargo de su mansión. Tienen 1 hora para desalojar. Mientras tanto, en la sala VIP del Aeropuerto Internacional, Mateo saboreaba una margarita helada esperando su vuelo privado. Su arrogancia estaba por las nubes, pero cuando entregó su pasaporte en la puerta de abordaje, no fue recibido por una azafata sonriente, sino por 4 agentes federales armados. Mateo Vargas queda detenido por fraude cibernético y robo en grado de tentativa, sentenció el oficial colocándole las esposas con brusquedad. Mateo palideció. Es un error. Soy millonario. Revise mis cuentas en las Islas Caimán. Lo que el estafador ignoraba era que el supuesto paraíso fiscal no era más que una cuenta señuelo, una trampa cibernética meticulosamente diseñada por don Arturo. En el instante en que Mateo transfirió el dinero de Elena, los fondos fueron congelados, rastreados y devueltos automáticamente a los ancestros, dejando a Mateo sin un solo peso y con evidencia suficiente para hundirlo en la cárcel por 20 años. Esa misma noche, el karma completó su ciclo perfecto. Una tormenta implacable azotaba la ciudad, idéntica a la de aquella mañana en que echaron a Alejandro. Elena y doña Carmen,
empapadas, temblando de frío y humillación, se encontraban de pie en la calle mirando cómo los guardias cerraban con candado las pesadas rejas de su amada mansión. Estaban en la ruina total. De pronto, el celular de Elena vibró en su bolsillo mojado. Era un mensaje de un número desconocido, pero firmado por la entidad que ahora era dueña de sus vidas. Mañana a las 8 de la mañana en la sala de juntas de los ancestros. Es su última y única oportunidad para recuperar su casa. No falten el presidente. A las 8 de la mañana en punto, las pesadas puertas de caoba de la sala de juntas principal se abrieron. Elena y doña Carmen entraron temblando. Aún llevaban la ropa húmeda y arrugada por la tormenta de la noche anterior. Sus rostros, que alguna vez miraron al mundo con altivez y desprecio, ahora estaban demacrados, sin una gota de maquillaje, reflejando la más absoluta y patética miseria. El inmenso salón en el Penhouse se imponía un silencio sepulcral, frío como el hielo. Al fondo de la habitación, la imponente silla de piel negra del presidente estaba girada dándoles la espalda mientras miraba los rascacielos a través del ventanal panorámico. Rompiendo en un llanto histérico, Elena se arrojó de rodillas sobre la costosa alfombra persa. Por favor, se lo suplicamos, señor presidente, gimió arrastrándose unos centímetros hacia adelante. Tenga piedad de dos mujeres solas y engañadas. Nos han robado todo. Le ruego que no nos quite nuestra casa. Se lo imploro por lo más sagrado. Trabajaré día y noche para pagarle, pero no nos deje en la calle. La silla comenzó a girar lentamente. El leve crujido del cuero fue el único sonido en la sala hasta que el rostro del misterioso magnate quedó completamente al descubierto. No había ningún viejo inversionista extranjero. Había un hombre de postura impecable carraspeo vestido con un traje a la medida de seda oscura, luciendo un reloj suizo de edición limitada. Su mirada era un témpano, desprovista de cualquier rastro de piedad. Doña Carmen se quedó sin aliento, llevándose las manos al pecho como si hubiera visto a la muerte en persona. Sus labios pálidos temblaron, incapaces de articular palabra por un largo minuto, hasta que un susurro ahogado y lleno de terror escapó de su garganta. Ah, Alejandro, él el yerno. Elena, en un estado de negación clínica, parpadeó varias veces. Su mente, negándose a aceptar la derrota, creó una fantasía absurda. Creyendo que su exesposo, al que consideraba un tonto enamorado, había logrado un milagro financiero para rescatarla, intentó levantarse con una sonrisa torcida. Mi amor, sabía que no nos abandonarías. Tú eres el inversionista. Tú nos vas a salvar. Antes de que pudiera dar un paso más para abrazarlo, Alejandro levantó una mano deteniéndola en seco. Con un movimiento lento y cargado de desprecio, arrojó un pequeño objeto sobre la mesa de cristal. Hizo un sonido metálico al rodar hasta detenerse justo frente a los ojos desorbitados de Elena. Era una moneda oxidada, la exacta y misma moneda que Mateo le había arrojado al pecho el día que lo echaron a la lluvia. Aquí tienes tu propina, señora, dijo Alejandro con una voz tan grave y autoritaria que hizo temblar las paredes. Es suficiente para que compren un boleto de autobús y se larguen de mi ciudad. El rostro de Elena se transformó de la falsa esperanza al odio puro y rabioso. Dito indio muerto de hambre, gritó escupiendo veneno. Tú no tendiste una trampa. Esto es un fraude. Ese contrato es nulo y te voy a demandar hasta dejarte en la calle otra vez. Alejandro ni siquiera parpadeó, presionó un botón en su escritorio y una inmensa pantalla descendió del techo, iluminando la sala con decenas de documentos escaneados, balances falsificados, cuentas ocultas y firmas adulteradas. No fui yo quien evadió impuestos durante 5 años, Elena, ni quien falsificó reportes de salubridad en la destilería, respondió Alejandro con una sonrisa letal que helaba la sangre. No me vas a demandar, es la ley la que te va a pudir en la cárcel. La pantalla brillaba con la evidencia irrefutable. Elena miraba los números, los sellos bancarios y las firmas, sintiendo como el aire abandonaba sus pulmones. No había escapatoria. Alejandro se levantó lentamente, abotonándose el saco con una elegancia impecable. He comprado toda su deuda, la destilería, las tierras de cultivo, la marca comercial. Todo me pertenece ahora por derecho y por ley. Al escuchar la sentencia final, doña Carmen, olvidando cualquier rastro de su antigua soberbia, se arrastró sobre sus rodillas. Con las lágrimas arruinando su rostro marchito, se aferró desesperadamente a la pernera del pantalón de Alejandro. Alejandrito, hijo mío, soy yo la anciana intentando usar una voz maternal que sonaba grotesca.
Perdónanos, la ambición nos cegó. Acuérdate de nosotras de cuando estabas enfermo y yo te preparaba tus platos de sopa caliente con mis propias manos. Tú tienes un corazón de oro, no nos dejes morir de hambre. Alejandro la miró desde arriba con absoluto asco y retiró su pierna con brusquedad. Me daba las obras podridas que no querían ni sus perros, doña Carmen. Su memoria es tan selectiva como su moral. Elena, aún desafiante, a pesar de temblar como una hoja, escupió con rabia impotente. Te quedaste con mi casa. Ladrón, la casa que mi difunto padre construyó con el sudor de su frente. Fue entonces cuando Alejandro asestó el golpe maestro revelando el último secreto. Tu casa. Alejandro soltó una carcajada seca y carente de humor. Tu difunto padre hipotecó esa mansión hasta los cimientos para pagar sus deudas de juego hace 15 años. El banco iba a echarlas a la calle a patadas justo cuando nos casamos. ¿De dónde crees que salía el dinero para pagar los altísimos intereses mensuales, Elena? Fui yo. Yo me reventaba la espalda bajo el sol 14 horas al día para pagar esa hipoteca en secreto. Lo hice para que ustedes, par de arpías engreídas, pudieran seguir jugando a las señoras de sociedad en un castillo de naipes. Nunca fue su casa, siempre fue mía y hoy simplemente vengo a recuperar mi propiedad. El color desapareció del rostro de Elena. La verdad cayó sobre ella como una lápida de concreto, aplastando el último gramo de su falso orgullo. Era el golpe de gracia. Antes de que pudiera articular una sola sílaba, las pesadas puertas de la sala se abrieron de golpe. 4 agentes de la policía judicial entraron con paso firme, mostrando órdenes de aprehensión federales. Elena Vargas queda detenida por los delitos de evasión fiscal, fraude corporativo y lavado de dinero, anunció el comandante sacando unas esposas de metal reluciente. Elena comenzó a gritar como una desquiciada, pataleando, llorando y maldiciendo mientras los oficiales la sometían y el frío acero se cerraba brutalmente en sus muñecas. Al ver a su hija siendo arrastrada como una criminal común, doña Carmen se llevó las manos al pecho, emitió un grito ahogado y se desplomó inconsciente sobre la alfombra. Alejandro no movió un músculo. Observó fríamente cómo los paramédicos subían a la anciana a una camilla de la Cruz Verde para llevarla a un hospital público sin seguro médico ni privilegios de ningún tipo. Cuando el caos terminó y la sala quedó en un silencio sepulcral, Alejandro se volvió hacia don Arturo. Que desinfecten esta sala de juntas, ordenó con voz serena y profunda. Mañana a primera hora, prepáreme un caballo. Es hora de volver a los campos. 6 meses después, el amanecer bañó de oro las interminables hileras de Agulo. Sobre un imponente semental negro, Alejandro cabalgaba inspeccionando sus tierras. Ya no vestía trajes de seda, ni permanecía encerrado en una torre de cristal. Llevaba ropa de trabajo fina y un buen sombrero tejano. A su paso, los jornaleros se quitaban el sombrero con genuino respeto, no con miedo. Buenos días, patrón, le decían. Y él asentía con una sonrisa cálida, conociendo de primera mano el valor del sudor de cada uno de ellos. Lejos de allí, en una realidad paralela forjada por la justicia divina, la vida era muy distinta. En el reclusorio estatal, Elena vestía un uniforme naranja desteñido. Sus manos, antes adornadas con diamantes y manicura francesa, ahora estaban agrietadas, sangrantes y quemadas por el cloro, mientras tallaba los retretes de la prisión, llorando en silencio. Por su parte, doña Carmen pasaba sus días en un asilo público sobrepoblado y lúgubre, sentada en una silla de plástico, balbuceando sola, frente a una pared despintada sobre una mansión y un estatus que jamás volvería a ver. Alejandro detuvo su caballo en lo alto de una colina frente a un hermoso mausoleo de mármol blanco. Desmontó y sacó una botella del tequila más puro y exclusivo de su reserva privada. Derramó un generoso trago sobre la tierra fértil que cubría a sus padres. Lo logramos, viejos, murmuró con una paz inquebrantable en el alma. Su legado está a salvo. El sonido de una camioneta acercándose interrumpió su momento de quietud. Era don Arturo. Patrón, la prensa y los invitados ya están reunidos en la ciudad. Todo está listo para el corte de listón. Alejandro asintió y subió al vehículo. 1 hora más tarde llegaron al evento que marcaba la ironía más hermosa y perfecta de su vida. Frente a ellos se alzaba la imponente mansión que alguna vez perteneció a Elena y Carmen, la misma casa de donde lo habían arrojado bajo la lluvia como a un perro callejero. Sin embargo, el ostentoso escudo de la familia de su exesposa había sido arrancado de la fachada. En su lugar,
Una gran placa de bronce brillante rezaba: Fundación Educativa y de Vivienda a los Ancestros. Ese lugar que antes apestaba a soberbia, humillación y desprecio, había sido transformado por Alejandro en un inmenso centro de apoyo para campesinos. Donde antes doña Carmen tomaba té quejándose de los indios, ahora decenas de niños de jornaleros recibían educación gratuita, techo y comidas calientes. Mientras Alejandro cortaba el listón inaugural entre los aplausos sinceros de la gente, miró al cielo azul y respiró profundo. Había recuperado su dignidad, multiplicado su imperio y encontrado su libertad. Porque a veces para poder llevar la verdadera corona de tu destino, primero tienes que permitir que la tormenta se lleve tu viejo sombrero de paja. La historia de Alejandro nos deja una lección invaluable que resuena profundamente en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo donde a menudo se confunde el valor de una persona con el tamaño de su cuenta bancaria o las marcas de lujo que viste. Exactamente el error fatal que cometieron Elena y doña Carmen. La verdadera riqueza no se mide en posesiones materiales, sino en la lealtad, la honestidad y el carácter que demostramos, especialmente en los momentos más oscuros. La avaricia y la soberbia son venenos silenciosos que terminan destruyendo a quienes los consumen, dejándolos ciegos ante las verdaderas bendiciones. El karma no siempre es un castigo místico. La mayoría de las veces es simplemente la cosecha inevitable de las semillas que hemos plantado. Alejandro triunfó porque nunca perdió su esencia, mientras que ellas lo perdieron todo por vivir una farsa. Todos hemos conocido a alguien que da todo sin recibir nada a cambio o hemos sentido el amargo dolor de la ingratitud. Esta historia es un abrazo para todos aquellos que han sido subestimados y pisoteados. Recuerden que su valor jamás disminuye por la ceguera de otros. ¿Qué opinas del destino que sufrieron Elena y su madre? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te inspiró esta historia de justicia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirla. Nos vemos en el próximo.